¿Se está abriendo el inframundo? Aparecen agujeros en la Tierra. Los científicos chinos no le encontraron respuesta a los extraños huecos que aparecieron la semana pasada. Al menos 8 agujeros que aparecieron espontáneamente en el suelo de China los últimos días preocupan y llaman la atención de todos debido al tamaño y similitud con los registrados en Guatemala tras el paso del huracán Agatha. El más espectacular de los agujeros apareció el 4 de junio a las 12 del mediodía en medio de una autopista en la provincia de Zhejiang. El mismo tiene más de 6 metros de profundidad y 8 de ancho. Un camión que transitaba por el lugar, volcó cuando las llantas traseras quedaron atrapadas en el borde del agujero cuando se produjo el hundimiento. Más casos. El extraño caso del río que se tragó la tierra en México. Como si alguien le hubiera quitado un tapón a la tierra, el río Atoyac, en el estado mexicano de Veracruz, ha desaparecido por un desagüe natural. El extraño fenómeno al que los científicos intentan encontrar una explicación se produjo tras abrirse un boquete de 30 metros de largo por 20 de ancho en el suelo. Así, de repente, la tierra se tragó un caudal entero. Todo ocurrió hace 5 días, cuando los pobladores de 8 municipios de la zona montañosa de Veracruz contemplaron con asombro, tras escuchar un enorme estruendo, que el río que les daba agua a sus cultivos había desaparecido. Nos dimos cuenta de que dejó de correr el agua y al ir a revisar nos encontramos con un hoyo, relataba a F. Juana Sánchez, vecina de la zona. Desde ese instante, 10.000 familias y algunas industrias azucareras se quedaron sin su suministro natural de agua. No nos queda más que rezar, no sabemos qué nos espera. La Biblia dice muchas cosas. Nosotros hemos sobreexplotado el río y ahora nos está cobrando, explica Juana. Mientras, a la espera de que la Biblia y los rezos puedan dar una explicación a este extraño fenómeno, los científicos llevan días trabajando en el suceso. Tanto la Comisión Nacional del Agua como la Secretaría de Protección Civil de Veracruz están por un lado trabajando para desviar el caudal 100 metros y evitar así el socavón y por otro buscando las causas de una grieta que se traga 200 litros de agua por segundo. Los primeros análisis apuntan al terreno, piedra caliza, que ya en años anteriores había sufrido algún derrumbe similar en la zona. Las puertas del infierno son, de acuerdo con la mitología clásica y algunas de las actuales religiones, una supuesta puerta de entrada al inframundo por la que se accede desde este mundo. Jamás se ha encontrado semejante cosa ni se ha demostrado su existencia en absoluto. Sin embargo, existen multitud de creencias religiosas y leyendas al respecto. La idea de la posibilidad de acceder al inframundo desde el mundo terrenal es una idea muy antigua. Ya se cuenta en la leyenda de Orfeo cómo fue al inframundo para buscar a su esposa Eurícide. La cultura clásica situó las puertas del infierno en varios lugares. La cultura hebrea habla de la entrada al valle del hijo de Hinnom, al sudeste de Jerusalén. 4 griegos y romanos daban el nombre de Averno también a un cráter cerca de Cumas, en Campania, al sur de Italia, en los Campos Flegreos. 5 como posible puerta al inframundo. En la cultura griega y romana también se apuntaba a que la puerta del infierno se encontraba cerca de la ciudad de Hierápolis, actual Pamukkale, en la actual Turquía. Estrabón escribió que la puerta estaba rodeada de vapores malignos, lo cual encaja con una gruta con aparentes construcciones rituales encontrada en 2013 en Pamukkale por arqueólogos italianos. 6 En la mitología griega el infierno estaba regentado por Hades y sus puertas estaban guardadas por el perro de los Cérberos, el can Cérberos, que tenía varias cabezas. Una leyenda urbana sostiene que las puertas del infierno se encuentran en el monasterio del Escorial, a las afueras de Madrid. 7, 8, 9, 10 Dicho monasterio fue construido por Felipe II, con un asesoramiento arquitectónico del propio monarca, como muestra de poderío renacentista, fervor católico y para que existiera una comunidad de monjes rezando permanentemente por el alma de su padre, Carlos I. Dicho monasterio fue, en relación con el ocultismo, utilizado como sede del mejor laboratorio de alquimia de la época 11. En Nicaragua, a 20 kilómetros de Managua, está el volcán en activo de Masaya, que los nativos consideraban una entrada al infierno. En el siglo XVI, los frailes españoles llegaron al lugar y bajaron hasta la propia fosa del volcán para ver la lava, y dado lo espectacular de ver un volcán activo, confirmaron las creencias nativas de que aquel lugar podría ser una entrada física hacia el infierno. Los frailes colocaron una enorme cruz al borde del cráter. 500 años después, sigue ahí una cruz, conocida como Cruz de Bobadilla. 13 No es el único volcán que se ha identificado con el acceso al inframundo. En la selva de Belice existe una gruta que se identifica en la cultura maya con la entrada a Xibalbá. ¿Y qué tiene todo esto del inframundo que ver con los agujeros que se están abriendo?
Bueno, pues no sé si será casual o no, pero curiosamente muchos de estos agujeros se están abriendo en estas zonas que se dice son entradas al inframundo. Ejemplos. El sifón, Guatemala. En el 2007, un sifón de 100 metros de profundidad se devoró una docena de casas en Guatemala, matando a 2 y causando la evacuación de miles. El sifón fue causado por las lluvias y la corriente de unas alcantarillas subterráneas. Pero es más, observemos la distancia entre el río Atoyac donde el agua fue tragada y el lugar donde dice la leyenda está una entrada al inframundo en la selva de Belice. Para esto tuve que entrar en el Google Earth y marca con chinchetas los dos lugares en la selva de Belice y el río Atoyac. La distancia es muy corta y está en línea recta. Como podéis observar, todo esto parece tener hasta una explicación científica usando el Google Earth y da un poco de yuyu, ¿verdad? Para explicar qué es el antimundo, la portada musical de No Doubt es perfecta. Observa la esfera donde está el árbol de la vida. Ese mundo que encierra la esfera es nuestro mundo. Todo lo que está fuera de esa esfera y de color azul es el antimundo. Ahora observa que hay dos cosas que están mitad dentro y mitad fuera de la esfera, viven entre los dos mundos: la mujer de rojo, Lucifer, y la mosca, seres dimensionales, uno el antimundo, un mundo paralelo al nuestro donde habitan los seres dimensionales. 2. Los ovnis no son extraterrestres, sino una versión superior de los humanos procedente de un universo paralelo que ingresaron a nuestra dimensión a través de un portal abierto por Aleister Crowley. Estos seres superiores guiaron a Hitler y luego al gobierno norteamericano bajo la fachada de extraterrestres. Son de naturaleza maligna, casi diabólica. En 1970, la mansión de Crowley fue adquirida por Jimmy Page de Led Zeppelin. El fantasma del anterior propietario, más sus aliados superiores desconocidos, rodearon de magia negra el concepto musical de Zeppelin y le entregaron la letra de Stairway to Heaven. 3. La industria del cine y la música están dominadas por satanistas, muchas series como True Detective están revelando mensajes ocultos como la llegada del anticristo y un nuevo orden mundial. 4. En 1943 los nazis encontraron el Arca de la Alianza en la Patagonia Argentina. Se trataba de un reactor nuclear en miniatura. Fue llevada a la Antártida. Los rusos la capturaron en el traslado, y en 1986 al manipularla la hicieron estallar, provocando el agujero en la capa de ozono. Este incidente fue encubierto al mundo como el desastre de Chernobyl. 5. Los vampiros existen. Eso explica la cantidad de gente que desaparece misteriosamente y sin dejar rastro cada año. 6. La logia lautarina fue una ramificación del grupo Illuminati cuyo propósito fue la independencia de Latinoamérica para crear un gobierno conjunto de régimen monárquico absolutista en todo el continente. 7. Pinochet estaba obsesionado con la logia lautarina, de allí su búsqueda obsesa de los objetos sagrados de O'Higgins, que no son más que artefactos con tecnología avanzada extraterrestre que conceden poderes o habilidades a quien los manipula. 8. Tanto Pinochet como Fidel Castro fueron hermanos de la logia lautarina. Tenían tratos personales más allá de su aparente ideología. 9. Todos los procesos políticos de la historia de América Latina han sido y son voluntad de la logia lautarina, cuyas sedes actuales están en las Islas Malvinas. 10. Hitler escapó a Latinoamérica y murió en las costas de la Sexto Región, donde aún están los restos de un submarino alemán. 11. La gente de hace 5000 años ya tenía conocimiento sobre la existencia de extraterrestres, solo que en esa época se usaba el término dioses. 12. Los extraterrestres existen y es mejor que no te cruces con ninguno. 13. Pearl Harbor fue un ataque acordado entre los gobiernos de Japón y Estados Unidos para montar una guerra útil para sus intereses. La política japonesa deseaba derrocar al emperador o disminuir su poder, y la norteamericana necesitaba tomar el lugar definitivo de líder en Occidente. El trato comprometía la posterior lealtad absoluta de Washington a Tokio. Por eso el ataque nuclear del 45 fue con bombas pequeñas y lejos de Tokio. 14. A Kennedy lo mató la mafia. Por eso Onassis, el cerebro tras el crimen, cumplió con la tradición de quedarse con la mujer del ultimado, Jackie. 15. A Kennedy lo mató la CIA porque el presidente pretendía hacer pública la guerra secreta contra invasores extraterrestres. 16. Las pirámides, Stonehenge y las catedrales góticas fueron diseñadas de acuerdo a enseñanzas ancestrales para crear, abrir y cerrar puertas al cielo y al infierno. 17. Los templarios no fueron exterminados. Se convirtieron en distintas sociedades secretas. La más poderosa no son los masones como ellos quieren hacer creer, sino el Vaticano.
18. El origen de Al-Qaeda y de todos los terroristas suicidas musulmanes está en la secta de los asesinos, la logía más peligrosa en la historia de la humanidad. 19. La guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos fue realmente ganada por el sur, es cosa de revisar la historia reciente de Estados Unidos para notarlo. 20. Elvis no está muerto, pero tampoco vive. 21. Papá Noel es un invento de los judíos que sirve a dos propósitos: opacar el nacimiento de Jesús, y que la gente se entregue a un frenesí de consumismo que termina beneficiando económicamente a sus propios intereses. 22. Lennon fue asesinado por orden del Vaticano. 23. Paul McCartney murió en 1966 y fue suplantado por un doble. 24. El pollo frito del Kentucky causa a largo plazo esterilidad en la raza negra. 25. El SIDA es un arma biológica financiada por la extrema derecha y grupos conservadores de las iglesias protestantes y católicas para exterminar a los homosexuales. 26. La explosión de Tunguska, en 1908, fue causada por el rayo de la muerte de Tesla. 27. Lo que se estrelló en Roswell en 1947 no fue un ovni, sino un avión experimental traído de Alemania. El incidente fue disfrazado bajo la fachada de extraterrestres. 28. El calentamiento global es una farsa creada por los gobiernos para tener un enemigo común como excusa para desviar fondos. 29. El experimento Filadelfia, realizado en 1943 para volver invisible un barco, abrió por accidente un portal al espacio-tiempo que trasladó a sus tripulantes al futuro. La mayoría de ellos no serían otros que los actuales líderes mundiales. 30. El oro nazi está oculto en motores de tractores en el sur de Argentina. 31. La zona del Triángulo de las Bermudas es tan conflictiva porque bajo su superficie se encuentra la Atlántida. Esta ciudad submarina está habitada por seres de otro planeta. Para comunicarse con su mundo, emiten poderosas ondas al espacio, que interfieren con los equipos de navegación de los barcos y aviones que pasan por encima, haciéndolos perder el control. 32. Un poderoso personaje, vinculado a grupos extremos y conservadores de la Iglesia, intentó evitar a toda costa la canonización del Padre Hurtado, por haber sido este un cura de pensamiento cercano a la izquierda liberal. ¿No lo consiguió, o sí? 33. Los ataques del 11S fueron permitidos por el gobierno estadounidense. Formaron parte de un plan cuya meta final era controlar el petróleo de Medio Oriente. 34. El tsunami de diciembre de 2004 en Indonesia fue provocado artificialmente para que empresas transnacionales ganaran contratos de reconstrucción en la zona, una de las más económicamente rentables del mundo. 35. Hay un gobierno mundial secreto liderado por la secta de los Illuminati que financia y promueve las campañas electorales de los candidatos que ellos consideran manejables o que van a beneficiar sus propios intereses. 36. Muchos jerarcas nazis formaban parte de sociedades esotéricas que, hasta el día de la fecha, quieren controlar el mundo. 37. La princesa Diana fue asesinada por el gobierno británico para evitar que se casara con un ciudadano musulmán. 38. Hay dinastías familiares, como los Bush o los Rockefeller, que favorecen solamente sus intereses económicos o el de sus hermanos de secta. 39. Neil Armstrong jamás llegó a la Luna en 1969, fue un montaje en un estudio de televisión. Los estadounidenses llegaron en realidad un año antes, pero no pudieron mostrarle al mundo lo que descubrieron 40. Bush, la reina Isabel y un montón de líderes mundiales son en realidad extraterrestres reptiloides cambiaformas que están en la Tierra hace miles y miles de años. 41. El chupacabras es un experimento de la NASA que se salió de control. Está basado en biología extraterrestre. 42. La tecnología de los últimos 60 años es producto de un tratado de intercambio entre el gobierno de Estados Unidos y seres del sistema Zeta Reticuli. El trato fue firmado en un encuentro cercano del tercer tipo entre los extraterrestres y el presidente Eisenhower en la base de Oyoman. El trato no resultó y Estados Unidos ha estado en guerra secreta contra los aliens desde la década de los 60. La URSS también participó de esta guerra, oculta bajo la fachada de la Guerra Fría. 43. En la base subterránea de Dulce, Nuevo México se produjo el mayor combate directo entre humanos y extraterrestres. En el incidente, los aliens asesinaron a casi 300 militares norteamericanos. Esto ocurrió en 1977. 44. El Arca de Noé fue en realidad una nave extraterrestre, igual que la ballena de Jonás. 45. Las logias de Thule y Brill alemanas diseñaron platillos voladores como armas secretas para los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los estadounidenses robaron estas investigaciones y nunca las dieron a conocer al mundo.
46 Los americanos sí fueron a la luna, pero en 1968, un año antes de lo mostrado públicamente. Encontraron una base alemana con jerarcas del Tercero Reich llevados por extraterrestres a nuestro satélite natural al final de la Gran Guerra. 47 El almirante Byrd no viajó al centro de la Tierra en 1946, pero sí comandó una ofensiva contra una base militar secreta nazi en la Antártica. Lo que descubrió lo volvió loco. 48 Ya que el destripador fue la propia reina Victoria junto a su médico personal y amante. El motivo de los crímenes fue asesinar a una prostituta embarazada de su hijo, el príncipe heredero. 49 Los vampiros existen. Eso explica la cantidad de gente que desaparece misteriosamente y sin dejar rastro cada año. 50 Las películas de Ring y el espejo Tarkovsky muestran rituales de entrada hacia el antimundo. Hoy contaré en este video cómo una élite que domina nuestro mundo utiliza el cine y la música para contarnos secretos. La razón por la que utilizan estos medios para contar cosas que en la vida real nunca harían pues ni idea. Quizás una razón es que pensamos que todo lo que ocurre en la película está en la imaginación del director, así que muchas escenas pasan sin que nadie se fije en ellas. Y eso es lo que ocurre con la escena de una película de terror que tiene como título The Ring. En esta película de Ring aparece la escena de la mosca que sale de dentro de un televisor, cuando la mujer está viendo la película maldita. Muchas personas que vieron aquella escena de mosca que sale de la tele, pensaron vaya ya está la mosca molestando y entonces la mujer coge la mosca entre sus dedos y la mira. Bueno, una escena como esta no está en la película así sin más. Está claro que tiene que tener un mensaje oculto para nosotros. Y no oculto para una pequeña élite. Porque sale una mosca del televisor. Podría haber salido no sé por ejemplo un ratón yo que sé. Cualquier que cosa que se te ocurra, pero sale una mosca ¿por qué? Bueno pues tenéis que saber que las moscas son seres multidimensionales, explicado de otra forma tienen la capacidad de atravesar dimensiones. Lo que podéis ver en la película de Ring es una mosca que deja una dimensión, llamemos esa dimensión X y que entra en nuestra dimensión de 3D nuestro plano existencial. Esta película se realizó con un mensaje oculto, imposible de entender para las personas que la ven. Nos está hablando de una dimensión oculta conocida. ¿Y quién conoce lo que hay en ese abismo del pozo? Queda atrapado entre dos dimensiones. Y esa es la razón por la que cuando se hacen fotos sus imágenes salen desenfocadas. Se podría decir que nuestra dimensión donde estamos nosotros ya no les reconoce. Tengo la duda de si esa dimensión podría ser un lugar de demonios como parece querer contar la película. Veréis Baal-Zebub, Satanás, es llamado también el señor de las moscas, el príncipe de los demonios. Aquí aparece el término mosca. Baal-Zebub tiene los siguientes significados. 1. Jefe del mundo demoníaco, es decir Satanás. 2. Señor de las moradas infernales. 3. Señor del estiércol o estercolero. 4. Señor de las moscas. En este artículo nos centraremos en el significado de el señor de las moscas y del estiércol. En la antigüedad, las moscas son una verdadera plaga en Palestina ya que atacan continuamente tanto a personas como a los animales, propagando grandes enfermedades infecciosas como la disentería, el cólera, y la fiebre tifoidea al contaminar los alimentos sobre los que se posan, y a sus picaduras. La mosca era escogida por los filisteos, hoy palestinos, antiguos habitantes de esta zona, como símbolo representativo de uno de sus dioses, llamado Baal-Zebub. Por eso la presencia de moscas puede ser perfectamente una señal de presencia demoníaca, ya que hay un vínculo espiritual natural que los une como es, todo lo corrompido y sucio. En el pasaje de Mateo vemos que este hombre tenía dos enfermedades causadas por los demonios, las cuales son la ceguera y la mudez, y que Jesús fue el único que pudo sanarlo y liberarlo de la esclavitud de Satanás, completamente y para siempre. Así que es totalmente real que Satanás sea en ocasiones específicas el causante directo de enfermedades y angustias que padecemos los seres humanos. Las moscas pueden aparecer por causas naturales o espirituales. Para terminar hay más mensajes que nos cuenta sobre la mosca como seres multidimensionales y si no fíjate en la portada de este grupo musical. Es posible que la máquina CERN quiera entrar en una dimensión como la dimensión de donde sale la mosca en la película de Ring. Quién sabe el tiempo lo dirá. Canal Supercrack Estrella presenta El Arca de Gabriel, Antártida y el fin del mundo. Siempre me emociona descubrir algo nuevo que no conocía antes.
Otra curiosidad que me llamó mucho la atención y que confirma muchas cosas de las que hablo en mi canal. Allá vamos. Una extraña serie de noticias aparentemente vinculadas apareció recientemente sobre algo llamado el Arca de Gabriel. Se lo conoce como las instrucciones de Gabriel a Mahoma y se menciona en relación con las muertes masivas en Arabia Saudita, las operaciones militares rusas, bases secretas en la Antártida y, más recientemente, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Qué es el Arca de Gabriel y por qué de repente está en las noticias? Si bien las referencias comprobadas sobre el Arca de Gabriel parecen ser inexistentes, hay un montón de infundados relatos sobre ella. La historia más popular es que el arcángel Gabriel, que muchos creen que le dijo a María que daría a luz a Jesús y le dictó el Corán al profeta Mahoma, también dio un arca a Muhammad para enterrarlo en un lugar de culto donde no sería removido hasta el fin del mundo. No es el mismo que el Arca de la Alianza, el cual es mencionado en la Biblia cristiana y el Corán. Los canales de las noticias y las redes sociales se hacen eco de un sorprendente descubrimiento durante las obras en el subsuelo de la gran mezquita de Masjid al-Haram, en la Meca, que estaría directamente relacionado con Mahoma. Se asegura que el gobierno saudí ha encontrado el Arca de Gabriel, un misterioso objeto que según la tradición musulmana el arcángel Gabriel entregó al profeta fundador del Islam. Los imanes saudíes habrían solicitado ayuda a la Iglesia Ortodoxa rusa que conserva uno de los manuscritos islámicos más antiguos, titulado Las Instrucciones de Gabriel a Mahoma. Los servicios de inteligencia árabes no descartan que el presunto hallazgo forme parte de una operación de la inteligencia saudí para tender puentes con Rusia en un momento de máxima tensión entre ambos estados. El misterioso objeto habría sido encontrado el 12 de septiembre durante los polémicos trabajos de ampliación de la mezquita de Masjid al-Haram, la más importante de la ciudad de la Meca y el primer lugar santo del Islam, que desde 2014 lleva a cabo el gobierno saudí. El primer emplazamiento de la mezquita data del año 638 y en el centro de la misma se encuentra la Kaaba o cubo, considerado por el Islam la casa de Dios. En los últimos meses los trabajos de ampliación se han visto alterados por sendas catástrofes. El 18 de septiembre pasado 107 personas murieron y cerca de 300 resultaron heridas al desplomarse una gran grúa por un rayo en el interior de la gran mezquita durante un fuerte temporal de lluvia y viento. Apenas una semana después, en la ciudad de Mina cercana a la Gran Mezquita, se produjo una estampida durante la Hajj o Gran Peregrinación anual en la que murieron aplastados 717 peregrinos y cerca de 1.000.000 resultaron heridos, según las cifras oficiales. Ambos accidentes han sido relacionados con el descubrimiento en un túnel excavado para cimentar el subsuelo de la mezquita, de un misterioso objeto que fue identificado como el Arca de Gabriel. Un rumor decía que el equipo de construcción había descubierto el Arca de Gabriel y fue matado por una emisión de plasma. El 24 de septiembre se estima que 4.000 fieles murieron en lo que se llamó oficialmente una estampida y no oficialmente llamada otra emisión de plasma vinculado con el Arca. Fue el mayor desastre de las peregrinaciones de los últimos 25 años. La tradición musulmana señala que Gabriel, cuyo nombre en hebreo significa la fuerza de Dios o el poder de Dios, es uno de los 3 arcángeles o mensajeros de Dios que reconocen las religiones cristiana, musulmana y judía. El Islam considera de Gabriel el mensajero que reveló el Corán a Mahoma, de ahí su importancia en la tradición del mundo musulmán. Las redes sociales rusas se hicieron eco del presunto descubrimiento a raíz de informaciones que señalaban que los imanes saudíes habían solicitado a la Iglesia Ortodoxa rusa acceso a un antiguo manuscrito titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma, que resultaría clave para descifrar el enigma del Arca. La Iglesia Ortodoxa rusa conservaría un antiguo manuscrito titulado Instrucciones de Gabriel a Mahoma, clave para descifrar el enigma. El incunable estaría custodiado por monjes ortodoxos rusos desde el año 1204, fecha en la que los ejércitos cristianos saquearon la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. Un avance rápido hasta febrero del año 2016, cuando los informes de los rumores del movimiento del Arca presagiaban el fin del mundo. Según informes, se le solicita al Papa Francisco reunirse con el patriarca Kirill, la primera reunión de los jefes de la Iglesia católica y ortodoxa rusa en casi 1000 años. Partes de su reunión fue en secreto, pero se alegó que el Papa dio al patriarca un antiguo manuscrito secreto sobre el Arca de Gabriel. Se llega a afirmar que el misterioso objeto ha sido embarcado en el puerto saudí de Jeddah a bordo del barco de investigación ruso Almirante Vladimirsky, que ha partido escoltado por buques de guerra con destino a una base en la Antártida. ¿A dónde fue el patriarca Kirill después de reunirse con el Papa Francisco? A la Antártida.
Fue allí donde fue fotografiado caminando con los pingüinos, pero no fue fotografiado al parecer orando con el documento secreto sobre el Arca de Gabriel en la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, la única iglesia en la Antártida. Lo más probable es que el arca y el manuscrito secreto fueron luego supuestamente llevados por fuerzas secretas rusas a un refugio aún más secreto en la Antártida. Hay una gran cantidad de agujeros y preguntas sin respuesta en esta serie de eventos aparentemente vinculados, comenzando con la historia sin confirmar del Arca de Gabriel y finalizando con el enemigo jurado de Rusia, Arabia Saudita, que estaría cooperando para proteger una religiosa arma secreta. ¿Habrá algo de cierto en toda esta historia? ¿Estará Rusia ocultando el Arca de Gabriel? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta el perturbador juego Station.exe y una entrada al inframundo. Un nuevo juego está levantando mucho misterio en la red de internet. El juego se llama Station.exe, el perturbador juego de PC. Como casi todos estos juegos que aparecen y levantan tanto misterio, se trata de un juego donde el personaje se mueve por un lugar oscuro y tenebroso y donde unas figuras espectrales te siguen. Algo muy parecido al juego Satan, pero este juego además tiene unas coordenadas que si las metes en el Google Earth te llevan a un lugar de Siberia, para ser más exacto a una estación minera de Siberia. Seguramente el título del juego tiene algo que ver con esto. Pero los internautas que hablaron de este juego dicen que la estación, si pones las coordenadas en Google, está en medio de la nada de Siberia. Lo que no es cierto, ya que hay un pueblo cerca. De hecho hay un camino que lleva de la estación al pueblo. Pero es aquí donde empieza el misterio para mí, pues cuando busqué este pueblo a través del Google Earth, me encontré un agujero enorme pegado al pueblo. Supe enseguida que un agujero de tal tamaño tenía que ser conocido en todo el mundo. Y así fue, pues se trataba de uno de los agujeros más grandes del mundo. Ese agujero fue en su tiempo una de las minas de diamantes más rica del mundo, pero aún así uno de los misterios que tiene esa mina de diamantes es que todos los países del mundo se preguntaban cómo era posible que de aquel lugar se pudiera sacar tanta cantidad de diamantes. Pero el misterio no termina aquí, pues la mina lleva muchos años cerrada y la pregunta es forzada. ¿Cómo es que una mina que era la que más diamantes del mundo tenía fue cerrada? Pero volvamos al juego y miremos qué puede unir la mina misteriosa con la estación. Un usuario encontró un disco en una caja de CD que compró en una expo de tecnología en Rochester, MI. Tenía un juego en él que alguien hizo en Blender llamado Station. Algunos números se encontraron en una pared en el juego, los números parecieron ser coordenadas de algún lugar, pero al introducirlas te llevaban a un extraño edificio en Rusia. El juego es en gran medida exploración y se muestra desde una perspectiva en primera persona. No está claro cuál es la meta, está inacabado, pero lo que es seguro es que el jugador debe evitar las lunas, como se les llama a esas caras flotantes. Si el jugador entra en contacto con ellas, el juego se cierra. El jugador puede moverse y saltar, pero aparentemente no tiene manera de defenderse. La visión del jugador se limita por densas tinieblas. Sin embargo, si uno viaja lejos de la estación, va a golpearse con una pared gris. Alguien mencionó que la estación de la foto de Google Earth está compuesta por dos edificios, uno de los cuales es una cantera de diamante y uno que es un eje de cohete denominado CC-18 Satan. Pronto llamó la atención de los usuarios, y se pusieron a investigar sobre el disco. Lógicamente nadie se atrevió a visitar el lugar, pues está bastante apartado de alguna ciudad en medio de la nada. El juego fue realizado con Blender y el disco no tenía nada escrito en él. Lo que sí se sabe, conduce a un edificio en medio de Siberia rural. El usuario que lo encontró afirma haber encontrado extrañas marcas en el disco. El que está en la parte superior izquierda es la parte fácil de leer, la que está en la parte superior derecha no ha leído en mi equipo. Tras una inspección más cercana, hay algunos números en el anillo interior. Un usuario que investigó los archivos del juego se encontró con SSTV, que al ser decodificados dio una imagen. Las coordenadas proporcionadas por esta fotografía nos llevan a una segunda ubicación dentro de Siberia. Las coordenadas las puedes ver en las imágenes del video. Esta ubicación parece estar vinculada de alguna manera con la investigación científica referente a la experimentación genética y control de enfermedades, añadiendo otra capa a este misterio cada vez mayor. El código del juego fue desgarrado, revelando un sitio web protegido por contraseña llamado Semperprotinam. En esta web da igual donde intentes acceder, está muy bien protegido.
Este sitio al parecer fue adquirido por alguien del Board/K, Armas, pero se negó que tuviera relación con el juego, pues según el propietario solo era un sitio para guardar archivos personales relacionados con una RG. ¿Están de verdad relacionados o solo es una pista falsa? Un usuario que se hizo llamar Rusiabro, supuestamente ruso, dijo que quería visitar el sitio, pero avisó de que había sido cercado por el ejército. Después de dejar el mensaje, desapareció por completo. Hay quien dice que lo dejó pasar para no involucrarse en temas serios. Un usuario publicó lo siguiente: me decidí a descargar el juego e investigar el código. El código es raro. Parece un juego hecho en Blender, pero no hay ningún signo de que así sea. Además, parece que hay un RS en el código. Para aquellos de ustedes que no tomaron la informática, significa que hay un sistema de respuesta integrado en el juego está destinado a responder a determinadas entradas para formatearse en algo nuevo. Este pretende ser un código no ejecutable, pero por alguna razón, alguien lo convirtió a Blender. Existe la cuestión de partes en el código. El juego tiene que conectar con otra parte, un poco como cuando compras un juego y te dice que insertes el segundo disco. Creo que hay un segundo disco. Se cree que fue hecho en los años 90 en un viejo sistema operativo soviético antes de ser rehecho en Blender. Puede haber más de una versión del juego, ya que una carpeta adicional con GIFs pornográficos apareció en las descargas posteriores. También se mencionaron algunos otros cambios en el sonido. Lo más seguro es que alguien que lo descargó lo modificó y pasó los enlaces de su versión propia. Dicen que ciertos de esos GIFs, al abrirlos con Notepad, revelan algunos textos en chino. Estamos otra vez como en uno de mis recientes vídeos en las puertas del inframundo. Pero miremos la mina misteriosa que está muy cerca de la estación de la que nos habla el juego Station.E10E, la abandonada mina de diamantes Mir. La mina Mir, también llamada la mina Mirny, es una antigua mina de diamantes a cielo abierto ubicada en la ciudad de Mirny, en Siberia Oriental, Rusia. En el momento de su cierre en 2004, la mina era de 525 metros de profundidad y 1200 metros de ancho, por lo que es el segundo mayor agujero excavado en el mundo, después de la mina Bingham Canyon en el estado de Utah. El agujero es tan grande que el espacio aéreo por encima de la mina está cerrado para los helicópteros debido a varios incidentes en los que fueron succionados por el flujo de aire descendente. La minería comenzó en 1957, en condiciones climáticas extremadamente duras. El invierno siberiano duró 7 meses, lo que congeló el suelo, haciendo difícil la minería. Durante los breves meses de verano, el permafrost se convertiría en barro, convirtiendo toda la operación minera en una tierra de lodo. Los edificios tenían que ser levantados sobre pilotes, de manera que no se hundirían. La principal planta de procesamiento tuvo que ser construida sobre un mejor suelo, encontrado a 20 kilómetros de la mina. Las temperaturas de invierno eran tan bajas que los neumáticos para automóviles y el acero se rompían y el aceite se congelaba. Durante el invierno, los trabajadores utilizan motores a reacción para cocer la capa de permafrost o detonar con dinamita para acceder a la kimberlita subyacente. Toda la mina tuvo que ser cubierta por la noche para evitar que la maquinaria se congele. El rápido desarrollo de la mina Mir había preocupado a la empresa De Beers, que en ese momento estaba distribuyendo la mayor parte de los diamantes del mundo. De Beers tenía que comprar diamantes rusos con el fin de controlar el precio de mercado, y por lo tanto le era necesario saber lo más posible acerca de los desarrollos mineros rusos. En la década de los 70, De Beers solicitó permiso para visitar la mina Mir. El permiso fue concedido con la condición de que los expertos rusos visitasen las minas de diamantes de De Beers en Sudáfrica. El ejecutivo de De Beers, Sir Philip Oppenheimer, y el geólogo jefe Barry Hawthorne llegaron a Moscú en el verano de 1976. Fueron intencionadamente demorados en Moscú por la disposición de una serie de reuniones y banquetes fastuosos con geólogos soviéticos, mineralogistas, ingenieros y administradores de la mina. Cuando Oppenheimer y Hawthorne finalmente llegaron a la mina Mir, sus visados estaban a punto de expirar, por lo que solo pudieron estar 20 minutos en la mina. Incluso ese corto tiempo fue suficiente para obtener algunos detalles importantes. Por ejemplo, que los rusos no utilizaban agua durante el procesamiento de mineral en absoluto, lo que fue sorprendente para De Beers. La razón era que el agua se congelaría la mayor parte del año, y en su lugar se trituraba en seco. De Beers también sobreestimado el tamaño del agujero de la mina. Para las empresas era un misterio desconcertante. Y es que la enorme producción de la mina no era compatible con el tamaño relativamente pequeño de la mina.
Después del colapso de la URSS, en la década de los 90, la mina fue operada por unas pocas empresas locales hasta el año 2004 cuando se cerró definitivamente. Observar la tierra alrededor de la mina, la marqué con un lápiz. Parece describir unos símbolos extraños. Quizás sean una especie de marcas que quieren indicar una entrada hacia el inframundo. ¿Por qué se sacaba tanto diamante de esta mina si parece que eso no era posible? ¿Está el juego señalando un camino hacia otros mundos? Un apunte más. El cráter se va a convertir en una ecociudad para el año 2020. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta. Selfie con un fantasma en un avión. Seguro que alguna vez se os ocurrió pensar en una persona y esta aparecer de repente a la vuelta de la esquina o llamar por teléfono. O pensar en algo y salir este tema hablado en la radio. La lista de cosas que parecen casuales y quizás no lo sean es infinita. Estos fenómenos ocurren a diario en nuestras vidas. Pero quiero contar un secreto que será muy complicado de creer. La casualidad no existe. En muchos de mis vídeos ya os he comentado que no creo en las casualidades. Esto es algo que la élite Illuminati conoce muy bien. Grandes sabios hablaron sobre esto muy de pasada y dejaron frases célebres. Por ejemplo, no existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. Friedrich von Schiller. En todo lo que nos rodea y en todo lo que nos mueve debemos advertir que interviene algo. La casualidad. La que llamamos casualidad no es más que la ignorancia de las causas físicas. Un hombre consciente cree en el destino. Un inconsciente cree en la casualidad. La casualidad lo gobierna todo. A todos nos ha pasado en alguna ocasión una coincidencia que parecía tan improbable que nos resulta mágica y epifánica, como si existieran conexiones entre sucesos, personas o información a través de hilos invisibles que tan solo podemos vislumbrar por momentos. Seguro que alguna vez te ha pasado que un libro o un anuncio publicitario te han dado la respuesta a esa duda que continuamente te estabas planteando, que ibas a llamar por teléfono a una persona y en ese mismo instante, es ella la que te llama, que has tenido un encuentro inesperado en un lugar inesperado o que has encontrado a la persona exacta cuando la necesitabas apareciendo de la nada. Esto no es casualidad, sino sincronicidad, uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de este universo. ¿Pero por qué hablo de todo esto? En mi último vídeo Pandora Cern explicaba cómo en la Edad Media se referían a lo que hoy llamamos extraterrestres como demonios. Y efectivamente ellos tenían razón, son demonios que habitan en otra dimensión pero que necesitan de la nuestra para alimentarse. Los ovnis no serían más que aparatos que usan estos seres para pasar de una dimensión a otra. Estos seres controlan la antimateria y el mundo que habitan es uno gemelo de nuestro mundo. Un poco lioso, pero es que aún estoy atando cabos para poder entender todo esto. De forma casual encontré esta información, bueno, quizás no tan casual. ¿Necesitan los extraterrestres de nuestra tecnología? Esto viene a raíz de esta noticia. En su selfie en el avión apareció un ET, o el fantasma de un ET. ¿Un extraterrestre, un fantasma o el fantasma de un extraterrestre? Las posibles respuestas al ver la sugerente fotografía. Una mujer de negocios de Rusia descubrió lo que parece ser un misterioso fantasma extraterrestre en una selfie que se tomó a bordo de un avión de pasajeros. Olesya Podkoritova, oriunda de Kurgan, en el centro sur de Rusia, dijo en un principio que no había notado la misteriosa figura en su imagen. Fue solo cuando ella compartió la imagen en las redes sociales que recibió miles de comentarios que alertaban el contorno sombrío unos asientos detrás de ella. La mujer había estado en un viaje de negocios y dijo que no sabía por qué, de repente, decidió tomar una foto de ella misma. La mujer aclaró que la autofoto no es algo que haga frecuentemente. Dijo: subí la foto a mis redes sociales, y entonces todas las preguntas y comentarios me golpearon. Solo después de eso es que me di cuenta de que había una imagen de una criatura de aspecto extraño detrás de mí. La forma, dijo, era humanoide y se parecía a un gran alienígena del tipo normalmente visto en las películas. Un rayo de luz también se puede ver a través de su cabeza. No hay señales de ojos en la figura, solo un cuerpo de una sola pieza color verde oscuro. Algunas personas sugirieron en internet que no se trataría de un extraterrestre, sino de un fantasma. Víctor Lubnev, comentando en nombre de un aerocentro de Rusia, dijo: los pilotos y comisarios son muy supersticiosos y tal vez hay una razón. En mi experiencia nunca he encontrado nada de ese tipo. Tal vez podamos explicarlo haciendo referencia a algunas de las leyes básicas de la física, agregó Lunev.
Ciertamente a todos a través de la historia de la humanidad el infinito universo nos ha despertado gran interés y curiosidad porque el universo nos muestra lo pequeños que somos. Todos sabemos y así la Biblia lo muestra, de que no estamos solos en este mundo. La Biblia describe que en un tiempo muy lejano y en un lugar muy remoto, comenzó una guerra entre seres celestiales, llamados ángeles, 2/3 de ellos decidieron continuar al lado del Creador y el tercio restante decidieron seguir a su líder rebelde llamado Lucifer o Satanás. De esta terrible guerra resultó que millones de ángeles rebeldes fueron arrojados a este planeta, este relato lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Y desean vengarse de Dios y para lograr ese objetivo tratarán de confundir y engañar a todos aún a los escogidos vean. Aunque todos sabemos de que ha habido fraudes de fotos montadas y computarizadas, errores en confundir ciertos fenómenos físicos, nubes con formas raras, etc., pero no todo es fraude o errores. Ciertamente se han registrado encuentros cercanos, avistamientos y personas que experimentan lo que se llama estados alterados de conciencia, donde creen que han estado en algún otro lugar y no es más que los mismos demonios quienes alteran su estado mental. Sin fanatismo religioso, estoy más que convencido de que el diablo está detrás de todos estos hechos, porque no es casualidad que los agrogramas dibujos hechos en los campos de cultivos, son supuestamente mensajes del más allá, pero cuando lo vemos y lo comparamos con los símbolos esotéricos tales como el trébol, yin yang, uthat, pentagrama satánico, etc., vemos que son idénticos. Recuerden que todos estos engaños que Satanás ha preparado, la idea de los seres ET y del fenómeno ovni es sin lugar a duda una de las cosas más ingeniosas que ha hecho para preparar su gran engaño. Pero el cine es mi gran fuente de información porque aquí en la gran pantalla es como los Illuminatis cuentan sus secretos. Por esta razón me fijé en la historia de esta película, que bien podría tener su parecido con la historia de la foto del avión y el extraterrestre. La película Altitude. ¿De qué va? Pues sería algo así. ¿Alguien ha visto a ese demonio en el ala del avión? Altitude, película de horror que cuenta la odisea de un grupo de amigos que emprenden un viaje en avioneta a manos de una piloto inexperta. Tras diversos problemas derivados de una avería mecánica y la pérdida momentánea del control del aparato, los pasajeros de la avioneta deberán enfrentarse a una monstruosa y maligna fuerza de tintes lovecraftianos, un dato que aparece en prácticamente todas las reseñas de la película, que amenaza con derribarles. Por un instante me he acordado del genial episodio de En los límites de la realidad, en el que John Lithgow se enfrenta a la terrorífica visión de un demonio destrozando el motor y el ala del avión en el que viaja. Dicho episodio lo dirigía el australiano George Miller. Mad Max, 1979, contaba con el guión del escritor Richard Matheson, Soy Leyenda, y justificaba, por sí solo, el visionado de la película. Una auténtica obra maestra. Supongo que no habrá que ser tan exigentes con Altitude. Pero ahora te dejo una noticia real que tiene que ver con esto de los demonios en los aviones. Ver para creer. Predicadores de la prosperidad usan aviones privados para evitar viajar con demonios. Estados Unidos. Kenneth Copeland y Jesse Duplantis afirman que prefieren viajar en aviones privados de lujo, para evitar volar con un montón de demonios en las líneas comerciales. Los teleevangelistas defendieron su propiedad a los jets privados, porque así se acomodan al horario y pueden viajar en cualquier momento, además que tienen privacidad para orar y gritar sin que nadie los catalogue de locos, según Christian News. Duplantis relató de cómo Dios le dijo en un vuelo de regreso a casa, que su fe estaba estancada. Según el predicador, Dios le preguntó si le gustaba su avión, y este le respondió que sí, y Dios le contestó ¿vas a dejar tu fe estancada? Copeland interrumpió y dijo, no se puede hablar con Dios en un avión comercial y añadió, el mundo está de tal manera que no podemos llegar sin esto. Tenemos que tener el jet, allí sí podemos orar a Dios libremente. Aunque Copeland dijo que no quería volar con un montón de demonios, momentos más tarde alegó que necesitaba el jet privado para ayudar a alcanzar a los perdidos. Tenemos un mundo que se muere alrededor de nosotros, tenemos una nación agonizante, dijo Copeland. No podemos ir a las líneas aéreas comerciales. El año pasado, el predicador de prosperidad Creflo Dollar, un amigo de Copeland y Duplantis, generó polémica por pedir una donación para comprarte un jet privado, valorizado en $65 millones. Si yo quiero creer a Dios por un avión de $65 millones, no puedes detenerme.
No me puedes dejar de soñar, dijo durante un mensaje en el que se dirigió a los que se opusieron a su pretensión. Nos llaman ángeles y demonios ahora, pero mañana nos llamarán de otra manera. Aiwass-Lam, el demonio canalizado por Crowley en 1904, vemos a la izquierda el dibujo actual representando a un extraterrestre, y a la derecha el dibujo del demonio que Aleister Crowley canalizó. ¿Sabías que el cantante John Lennon pudo ver uno de estos ovnis al poco de morir? ¿Es algo extraño, o no tan extraño? Estos demonios están en la vida cotidiana y controlan los acontecimientos de nuestro mundo. La historia de John Lennon fue así. De haber vivido, este año John Lennon cumpliría 74 años. En cambio, el 8 de diciembre de 1980 el mundo entero fue testigo del trágico asesinato de Lennon en las calles de Nueva York, una ciudad que le amó. Pero dejando aparte uno de los asesinatos más misterios y lamentables de la época moderna, la ciudad de Nueva York fue también un lugar donde John Lennon vio un ovni. Según el propio Lennon, no era solo una luz en el cielo y sucedió justo fuera de su apartamento en la calle 52. Él no tenía miedo de hablar sobre lo que vio y, de hecho, él escribió la célebre frase sobre el avistamiento en una canción. Fue en el tema Nobody Told Me. Hay ovnis sobre Nueva York y no estoy demasiado sorprendido. Nadie me dijo que habría días como estos. En efecto, días extraños. El avistamiento se produjo cuando vivía con Mai Pan, la supuesta secretaria personal que se había convertido en amante durante la separación de Lennon con Yoko Ono. El misterioso evento ocurrió en una calurosa noche del 23 de agosto de 1974, cuando Lennon salió a su balcón con vistas al East River para respirar la brisa fresca. Él se encontraba completamente desnudo, cuando gritó a Pan que saliera a la terraza. Pan salió deprisa y corriendo alertado por los gritos de Lennon. Según su descripción, era un gran objeto circular que se dirigía directamente hacia ellos. Tenía la forma de un cono aplanado y encima una luz roja grande brillante, no parpadeante como en cualquiera de los aviones que iban en dirección al aeropuerto de Newark. Cuando se acercó más, pudieron observar claramente un círculo de luces blancas que corrían alrededor de todo el borde del misterioso objeto, estos también encendiéndose y apagándose. Había tantas luces que era deslumbrante, pero sobre todo afectaba a la mente. Se encontraban tan cerca que perfectamente podrían haber lanzado cualquier objeto sobre la nave extraterrestre, que probablemente lo habría golpeado con bastante facilidad. Al parecer, el avistamiento duró entre 5 y 10 minutos, cuando el ovni se fue alejando y desapareciendo completamente en el cielo. Pero Lennon y Pan no fueron los únicos en ver el ovni. Múltiples testigos, al menos 7, llamaron a los medios de comunicación locales para informar del inusual avistamiento. Y aunque el avistamiento fue presenciado por varias personas, Lennon le costó hablar públicamente sobre lo que había presenciado. Para empezar, él era un Beatle y era conocido por todo el mundo que había sido adicto a las drogas que alteran la mente. Luego estaba el hecho de que no estaba vestido cuando lo vio. En esas condiciones, muy posiblemente habría sido ridiculizado por los medios de comunicación y la opinión pública. Habría sido rápidamente desacreditado desde el punto de vista público, y muy posiblemente otras de sus experiencias hubiesen sido utilizadas en su contra, como que él creía que había sido abducido de niño. Entonces, si nos situamos en el año 1974, John Lennon no era considerado un buen testigo. Pero una de las cosas que describían a Lennon era que nunca se callaba al decir lo que pensaba, incluso acerca de los ovnis. En pocas palabras, John Lennon y Mai Pan afirmaron haber visto algo parecido a un clásico platillo volador, volando en el exterior de su apartamento en Nueva York, algo que era del tamaño de un jet privado, a solo un centenar de metros de distancia, tan cerca que casi podían tocarlo. Y dada la reputación de Lennon, es de cierta lógica pensar que sus fans no le dieron mucho crédito a los avistamientos ovnis, pero hoy en día son considerados por los expertos como una de las mejores pruebas de la existencia de seres extraterrestres inteligentes, visitando nuestro planeta o incluso viviendo entre nosotros. Lennon nunca pensó que sus palabras relacionadas con los ovnis tendría tanta repercusión con el paso del tiempo, ya que han sido todo un referente para muchas personas que han dudado alguna vez a la hora de explicar sus experiencias con lo imposible, y que celebridades como Lennon han sido clave para poder hacer público avistamientos que sobrepasan cualquier explicación racional. El avistamiento influyó para siempre la vida de Lennon, ya que él incluyó una declaración al respecto en su álbum de 1974, Walls and Bridges, diciendo: "El 23 de agosto de 1974 a las 9 vi un ovni". Pero lo más sorprendente fue que Lennon también hizo un dibujo del ovni, inspirado claramente por su avistamiento, cuando esbozó las ideas para la portada de su álbum Walls and Bridges.
El esbozo muestra el platillo volador con las iniciales UFOR sobre la ciudad de Nueva York. Ahora, el pasado viernes 21 de marzo 2014 este dibujo ha sido subastado en la casa de subastas Cooper Owen en Londres junto con otros bocetos de John Lennon desde la década de 1970. Estos extraños dibujos estaban en propiedad de Jesse R. Davis, 21 de septiembre de 1944, 22 de junio de 1988. Davis fue un músico que tocó la guitarra solista en álbumes como Valles and Bridges de Lennon y Rock and Roll. Nada es casual. Por cierto, ahora sabemos que a los extraterrestres o demonios les gusta viajar en el avión al lado de la ventanilla. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.